De paso, los pecados tienen ellos mismos su látigo. No espere aquel que fuma, no espere aquel que usa droga, sumido en ese pecado, que a los 5 días va a tener mejor salud. El pecado tiene de por sí el látigo en la mano. Por eso la palabra de Dios dice que la paga del pecado, ¿qué cosa es? Es la muerte. No se espera otra cosa para el que busque el pecado. Pero dice la palabra de Dios que cuando Cristo descendió, mucha gente le seguía. En la palabra de Dios se repite mucho esa frase: mucha gente seguía a Cristo. Esta mañana yo hablé que mucha gente seguía a Cristo, pero solo uno le tocó. Y ahora voy a hablar que mucha gente seguía a Cristo, pero ¿quién es el único que ahora está detrás de Cristo? Un leproso. Un leproso. Tanta gente allí que supuestamente sana no buscó ayuda en Cristo. Un leproso fue el único de todos los que estaban en este momento que buscó a Cristo. Y ahora yo te quiero hablar un poquito de qué es un leproso. Número 1, la lepra era la enfermedad de las enfermedades en el tiempo bíblico. Era la enfermedad más temida en el tiempo bíblico. Destruía la piel, destruía los nervios, las llagas eran asquerosas, hediondas, feísimas. Cuando una persona era declarada como leproso, podía ser un mendigo o podía ser un rey, era completamente apartada. ¿Tú sabes lo que es apartar a un rey de su trono a vivir en medio de leprosos por siempre o hasta que se sane? Y esa persona que se le veía la llaga o la lepra en la ropa era examinada por un sacerdote, y si el sacerdote decía está leproso, tenía que salir por ahí gritando inmundo, inmundo. Y digamos que el sacerdote se equivocó y en vez de ver una mancha que parece lepra, no era ninguna lepra. Ese joven o señorita se iba a vivir en medio de leprosos y se le pegaba la lepra sin estar leproso, porque el sacerdote se confundió en su visión. No era fácil. Pues, querido amigo, yo quiero ir más directo. La lepra nunca se ha terminado. En esta noche, aquí estamos muchos leprosos. Posiblemente a tu lado, míralo bien, tienes un leproso. Míralo bien. Algunos no lo miraron para no saber que lo tienen. Al lado suyo puede haber un leproso. Y cuando digo que se miren, el que te está mirando no es a él que se está mirando, es a ti, y tú lo estás mirando a él. Todos, querido amigo, hemos cometido y tenemos la lepra, o mejor dicho, la peor lepra, la lepra del pecado. ¿Saben por qué es peor la lepra del pecado? Porque la lepra de por sí, por lo menos se ve, por lo menos se huele, por lo menos se siente. Pero ¿a quién se le siente la lepra de ser un violador? ¿A quién se le siente la lepra
de ser un homicida? ¿A quién se le siente la lepra de ser un ladrón? ¿Cómo se nota eso? ¿Cómo? Bueno, cuando robe, nos daremos cuenta. Yo quiero decirte que quizás nos vemos entre nosotros y todo es normal, pero en esta noche, como aquel día, hay uno que sí sabe de qué tamaño y cuál es la lepra de tu vida. Cristo Jesús. Aquel sacerdote que no se le escapa una, sabe muy bien de qué tamaño es tu lepra y mi lepra. Hay algunas cosas, hermanos, que yo quiero alabar de aquel leproso. Y una de ellas es, este leproso era un hombre humilde. ¿Sabían ustedes que la humildad es la cualidad que la gente menos le gusta enseñar? Porque ser humilde no es fácil. ¿Qué es ser humilde? Bueno, ser humilde es, digamos, usted darle el asiento a alguien que se lo merezca. Usted pararse y que esa persona se siente. Ahora, si usted cuando se para, le dice a la persona, deme las gracias porque le di el asiento, usted no está siendo humilde entonces. O si usted hace las cosas para luego vociferarlas, pues usted tampoco está siendo humilde. Una vez estaba yo cogiendo el tren en Nueva York y era la hora pico, mucha gente en una parada. Y dije, bueno, ahora sí es verdad. Y estaba muy cansado, venía de trabajar y quería encontrar un asiento. Y cuando llego y entro al vagón, estaba así, gente, todo el mundo parado, agarrado del poste así porque no había asiento. Y de repente veo una fila de 3 asientos vacíos. Yo, oh. Y cuando me siento allí, que uno se siente, a mi lado había un señor de estos homeless, hediondo, un olor mezclado entre eso y lo otro. Y dije, bueno, si me paro de aquí, la gente va a decir, pero pues usted no es humilde. Así que decidí aguantar allí el olor allí, tranquilo allí. Fui humilde, ¿sí o no? Fui humilde, pero lo estoy diciendo aquí, o sea que no fui humilde en nada. Es difícil ser humilde. ¿Saben? Humildad es reconocer nuestros errores. Y este leproso, lo primero que hizo, habla mucho. Dice la Biblia que él vino y se postró delante de Cristo. ¿Qué hizo con postrarse? Él está reconociendo que él es el que necesita y Cristo es el que le puede dar. Que él es el pecador y Cristo es el justo. Que él es el pecador y Cristo es el que perdona. Y lo segundo que hace es, en vez de pedir sanidad, este leproso pidió ¿qué cosa? No, pidió limpieza. Señor, dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ahora, cuando él dijo, si quieres, puedes limpiarme, ¿qué está insinuando él con esa palabra? Que él está ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo está? Sucio. El que se baña es porque está ¿cómo? Reconoce que está ¿cómo? Sucio y necesita limpiarse. Por eso usted ve que la gente que no se baña es porque ni siquiera reconoce que está sucio.
Yo no sé cuántos de ustedes son gente que reconocen. El primer paso a recibir el perdón en esta noche, querido amigo, es usted reconocer que está sucio. ¿Cómo puede Dios perdonar a alguien que se considera limpio? ¿Recuerdan ustedes aquellos dos adoradores que fueron al templo? ¿Lo recuerdan bien? Uno dijo, Señor, perdóname, yo soy un pecador. El otro dijo, este pecador, yo doy diezmo, yo doy limosna, yo hago esto. Y dice la Biblia que uno de los dos salió justificado y el otro no. ¿Cuál salió justificado? El que reconoció. ¿Y cuál no? El que vino juzgando al otro salió peor de cómo entró a la iglesia. Así que si tú vienes a la iglesia y cuando llega aquí, lo que hace es que dice, tú ves el sermón de esta noche, ese sermón es para Prócoro. ¿Dónde está Prócoro? Ese sermón es para él. Si tú eres lo que viene diciendo aquí, que el sermón de esta noche es para él, ¿qué estás diciendo tú? Que tú no necesitas nada. La Biblia dice en Apocalipsis que el que